Bendiciones en Cristo nuestro Señor. Quiero comentarles esta mañana un tema muy interesante, muy bonito y muy importante de comprender, que es el tema de la autoridad. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Ni uno anula lo otro, ni lo otro lo uno. Hay, como cristianos pertenecientes al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Dios, que respetar los dos tipos de autoridad, no descuidando ninguno de los dos. Vamos a enfatizar en los versículos que tienen que ver con la autoridad. Vamos a iniciar con Isaías 22:20 en adelante, donde nos dice: en ese día llamaré a mi siervo a Eliaquim, hijo de Hilquías. Lo vestiré con tu túnica, le pondré tu cinturón de honor y le daré tu autoridad. Será como un padre para los habitantes de Jerusalén y para el pueblo de Judá. En sus hombros le pondré la llave de la casa de David. Nadie podrá cerrar lo que él abra, ni abrir lo que él cierre. Más adelante en el Nuevo Testamento, este texto lo vemos planteado con nuestro Señor Jesucristo y el apóstol Pedro. Pero aquí en Isaías nos viene diciendo que quien tiene las llaves se convierte en padre. Por eso más adelante vamos a ver en Mateo 16:18 en adelante, donde nos dice Jesús a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. El mismo pasaje del rey a su mayordomo, dando las llaves para que se convierta en padre. Recuerden que papa significa padre, y ahorita vamos a ver en qué parte también significa pastor. Algo que hay que entender también es que nuestro Señor está dando la autoridad, pero para tenerla, en Lucas 1:32, hablando de Cristo, nos dice que Él tiene todo el trono y el reino de David, su padre, ¿sí? En Ezequiel 34:24 dice: yo, el Señor, su Dios, y mi siervo David será jefe. Yo, el Señor, he hablado. Lo mismo decía en Daniel 2:37: tú, majestad, Rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado soberanía, fuerza, poder y gloria. Entonces reitero nuevamente, el rey David era, por eso hasta los demonios decían: ¿qué quieres con nosotros, Jesús, hijo de David? ¿Sí? Pero si vemos en Lucas 1:32, el verdadero rey de reyes es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? De la tribu de Judá, como el rey David. En Mateo 22:21 y en Marcos 12:17 les contestaron: el emperador. Jesús les dijo entonces: pues den al emperador lo que es del emperador, y a Dios lo que es de Dios. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros como parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Debemos dar a Dios lo que es de Dios, respetar las autoridades como los obispos, los presbíteros, los diáconos, y también respetar las autoridades del mundo como los presidentes, los gobernadores, alcaldes, concejales y todo esto. ¿Qué nos dice Mateo 28:18 en adelante? Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Recuerden que Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para poder Él enviar a su iglesia por todo el mundo, tiene que primero tener la autoridad tanto del Padre como del Espíritu Santo. Y por eso Él dice: toda autoridad me ha dado en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones. Por eso la iglesia se llama cristiana, universal o católica, porque es para todas las naciones. Y háganlas mis discípulos, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, si la iglesia viene bautizando, es porque tiene toda la autoridad que Cristo, que tenía toda la autoridad del cielo y la tierra, los mandó.
Marcos 6:7 llamó a los 12 discípulos y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Por allí en Mateo 10:1 en adelante nos viene diciendo que para curar enfermos, y por eso con el tiempo, por cariño, se les empezó a llamar a los presbíteros curas. Lucas 22:26, pero ustedes no deben ser así, al contrario, el más importante entre ustedes tiene que hacerse como el más joven, y el que manda tiene que hacerse como el que sirve. Entonces el cuerpo de Cristo somos muchos y todos debemos colaborar y ayudarnos. Juan 19:11 nos dice así, respondió Jesús, no tendrías contra mí ningún poder si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me ha entregado a ti tiene mayor poder. Entonces toda autoridad viene de arriba, así sea autoridad del mundo o autoridad eclesiástica. Juan 20:21 en adelante, luego Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Recuerden que un apóstol es un enviado, por eso la iglesia es apostólica, enviada. Y sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, le quedarán sin perdonar. Entonces hay gente que no tiene esta ordenación, ni siquiera entiende lo que es la autoridad y la ordenación, y empiezan a hablar en contra de que cosas como, yo me confieso directamente con Dios. Juan 21:15, la autoridad que Cristo dejó en el apóstol Pedro. Recuerden que primero le entregó las llaves del reino de los cielos. Ahora en Juan 21:15 en adelante dice, terminando el desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis corderos. Recuerden que Pedro, su legítimo sucesor, es el Papa. Entonces, él es el que cuida de los corderos, de los líderes. Luego volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Nosotros, el rebaño. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, triste porque le había preguntado por tercera vez si lo quería, le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Por eso, desde el primer siglo hasta el día de hoy, estamos siendo cuidados por Pedro y por su legítimo sucesor, que es el Papa. Hechos 5:29, Pedro y los demás apóstoles contestaron, es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, si por ejemplo un hombre me dice, eso no obedezcamos al Papa, obedezcamos a este otro señor que organizó esta secta o que organizó esta iglesia, tal cosa, estamos faltando a la palabra, porque la autoridad que Cristo dejó fue al apóstol Pedro, no dejó a fulanito, sutanito. Hechos 15:2, Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos y por fin Pablo, Bernabé y algunos otros fueron nombrados para ir a Jerusalén y a tratar este asunto con los apóstoles y presbíteros de la iglesia de aquella ciudad. ¿Qué nos dice Hechos 15:4? Cuando Pablo y Bernabé llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y presbíteros y contaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Entonces, ¿por qué fueron a Jerusalén? Recuerden que leyendo Hechos de los Apóstoles nos vamos dando cuenta que la iglesia surge en Jerusalén. Va para todo el mundo, pero Pedro, que es el líder, se queda en Jerusalén. Con el tiempo es llevado a Roma y sobre la tumba del apóstol Pedro en Roma se construye la Catedral de San Pedro, que conocemos como el Vaticano. Es una catedral. Sobre las tumbas de los apóstoles se construyeron catedrales. Entonces es importante, ¿por qué ellos fueron allí a Jerusalén? Porque allí estaba el líder. Y en el versículo 6 dice, se reunieron los apóstoles y los presbíteros para estudiar este asunto. En Hechos 15, 25 al 28 dice, por eso en común acuerdo nos ha parecido bien nombrar a algunos entre nosotros, o sea, nombrar a algunos entre nosotros, es de la misma sucesión, de los mismos apóstoles, para que vayan a verlos a ustedes junto con nuestros muy queridos hermanos Bernabé y Pablo.
Entonces, hasta aquí dejamos la primera parte del tema autoridad, ya viene la segunda parte.